Hola, bienvenidos a la cápsula número 8, la Guerra Fría y la confrontación en diversos ámbitos. El objetivo de hoy es comparar la forma en que ambas superpotencias intentaron mostrar su superioridad en diferentes ámbitos. En un mundo cada vez más interconectado y en constante tensión, las superpotencias intentaron mostrar su superioridad en diferentes ámbitos, como por ejemplo la cultura, la ciencia y tecnología y en los deportes. Desde el punto de vista de la Guerra Fría y la política, tenemos que las relaciones internacionales estuvieron influenciadas por el conflicto, reflejándose, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde ambos bloques tenían miembros permanentes, como en este caso se puede ver Estados Unidos, Inglaterra y Francia, mientras que el bloque oriental tenía a la URSS y posteriormente a China. Ambos son miembros permanentes y con derecho a veto. ¿Qué significa esto? Que va a introducir un frágil equilibrio en torno a las decisiones, ya que el bloque votaba en contra o vetaba la decisión de intervenir en terceros países cuando incidían sus propios intereses. ¿Qué implica eso? Que ambos se equilibraban en torno a las decisiones, ya sea porque uno de los dos estaba en contra de aquellos, de aquellos requisitos o decisiones o intervenciones, siempre y cuando sus intereses estuvieran en peligro. También vamos a ver que cada superpotencia va a intentar influir en la política interior de los diferentes países a través de, por ejemplo, apoyo logístico a los partidos y a las organizaciones locales para que lleguen a triunfar en las elecciones periódicas o desestabilizar a los gobiernos opositores de turno, incorporando financiamiento, por ejemplo, para grupos paramilitares o para generar huelgas, etcétera, y también llevar a cabo un conjunto de operaciones encubiertas en distintos lugares del mundo. Para ello van a desarrollar servicios de inteligencia en ambas potencias. Por ejemplo, la CIA en el caso de Estados Unidos y la KGB en el caso de la Unión Soviética. La cultura también se va a ver influenciado. La mayor parte de los recursos de la política exterior de Estados Unidos y la Unión Soviética va a ser destinada a propaganda y especialmente a promover las expresiones intelectuales y artísticas que representaban las ideas y los intereses de los proyectos ideológicos que se enfrentaban. En este caso, por ejemplo, tenemos que Estados Unidos, a través de la CIA, va a financiar sociedades de escritores, artistas, orquestas, revistas intelectuales cuyo objetivo básicamente era contrarrestar una vieja tradición intelectual que plantea que la mayoría de los artistas del mundo son de izquierda, en este caso izquierda comunista. En muchos casos, la identificación de algunos intelectuales de renombre con ideas de izquierda va a dar popularidad a esta ideología, como por ejemplo lo que pasa en Chile con Pablo Neruda o también con Jean-Paul Sartre, que son dos intelectuales de izquierda. La, la represión cultural también va a provenir, en este caso, de Estados Unidos. En la industria del cine, lo que son directores, actores y guionistas, en muchos casos van a ser acusados y en otros enjuiciados por una eventual cercanía con la izquierda. Vamos a llegar a tanto que, por ejemplo, se van a crear películas donde se tratan de reflejar esta realidad. Por ejemplo, esta película que dice Desde Rusia con Amor, interpretada por Sean Connery, donde él interpreta a James Bond, un agente del servicio de inteligencia secreto británico que debe proteger a una desertora soviética que posee información relevante, y fue muy común en esta época que tanto la literatura como el cine se basaran principalmente en el espionaje que se desarrollaba con éxito en la época. Desde el punto de vista de la Unión Soviética también va a intentar competir con el mundo occidental y se va a basar principalmente en lo que es la alta cultura, como por ejemplo la prestigiosa compañía de ballet
Boshoy, que trató de competir directamente con las compañías norteamericanas. El bloque soviético en muchos casos va a aplicar censura y persecución a muchos intelectuales y artistas disidentes, y va a llegar a tanto que, por ejemplo, en el caso del literato Boris Pasternak, va a ser obligado a renunciar a su Premio Nobel de Literatura en 1958. Desde el punto de vista de las ciencias, van a tener básicamente objetivos, por ejemplo, de fortalecer su poderío militar. Gran cantidad de los recursos materiales y humanos se van a destinar a la investigación científica y al desarrollo tecnológico. Cualquier avance acrecenta el prestigio de esta potencia a nivel internacional y al mismo tiempo incentiva a la potencia rival a demostrar su poder. Por lo tanto, una de las mayores motivaciones de ambas potencias va a ser aumentar su prestigio internacional. Para ello van a desarrollar, por ejemplo, las llamadas misiones de exploración espacial, cuyos hitos abajo de la diapositiva aparece como la carrera espacial. 1957, cuando la Unión Soviética pone en órbita el primer satélite. 1958, lanzamiento del primer satélite por parte de Estados Unidos. 1961, Gagarin se convierte en el primer humano en orbitar la Tierra. En el 68, el Apolo 8 se convierte en la primera misión tripulada por hombres en orbitar la Luna. Y finalmente en 1969, como ahí aparece en la imagen, los tripulantes del Apolo 11 se convierten en los primeros seres humanos en caminar sobre la Luna. Independientemente de lo que nosotros podamos pensar, si llegaron o no llegaron a la Luna, lo que importa es la propaganda que hay detrás de ese hecho. Otras innovaciones importantes de la época van a ser, por ejemplo, en la informática. Se va a crear el primer computador con un fin de carácter militar. La antecesora del Internet, que sería la ARPANET, que también tiene un fin militar, y el primer computador personal, que no es como los computadores que nosotros conocemos hoy en día, sino que su tamaño es mucho más grande. Desde el punto de vista del deporte, tampoco se va a escapar de este clima de confrontación. Cualquier triunfo deportivo es una muestra de prestigio para el país que lo logra y va a ser asociado siempre a ese régimen. Por lo que las competencias, por ejemplo, de los Juegos Olímpicos se van a convertir en otro escenario del conflicto. Dos ejemplos de la época. Acá tenemos en el costado izquierdo un osito que representa las Olimpiadas de 1980 en Rusia. Estados Unidos en 1979 va a desarrollar un acto de protesta por la intervención de Rusia en Afganistán y va a llamar a los países a boicotear los Juegos Olímpicos de 1980. El llamado va a ser acogido por varios países, entre ellos Chile. Resultado de esto, vamos a tener que solo 80 de 147 miembros del Comité Olímpico van a participar en las Olimpiadas. En respuesta a esta situación, en el año 1984, que es la que aparece la imagen del águila y la bandera norteamericana, la Unión Soviética va a responder declinando participar en estas Olimpiadas que se van a desarrollar en Los Ángeles, aduciendo falta de garantías para sus atletas y seguridad. Por lo tanto, podemos decir que la Guerra Fría, a pesar de ser un conflicto ideológico geopolítico a gran escala de dos proyectos totalmente antagónicos, nunca se van a manifestar en un enfrentamiento directo militar. Sin embargo, esta contienda se va a trasladar a diferentes ámbitos, mientras que en la esfera bélica solamente se va a manifestar en enfrentamientos indirectos en que las dos superpotencias apoyan en escenarios locales a sus respectivos aliados. Con esto podemos dar por finalizada esta pequeña cápsula. Hasta pronto y nos vemos en la próxima oportunidad.